Desde luego que después de convertir el plomo en oro, Richard Chanfray se convirtió en una figura cotizadísima en la España de los 70, pero quedaba un último acto, y un acto más privado, como para demostrar su poder al propio Íñigo. Eso nos contó José María Íñigo, ni más ni menos, a quien rendimos homenaje esta noche en el Túnel del Tiempo, en torno al último alquimista. Porque, Diego, hay un episodio que tiene que ver ya con si el alquimista busca la piedra filosofal y la transformación del material innoble en oro, ni más ni menos, también busca la eterna juventud o la posibilidad de resucitar a los muertos. Y hay algo de eso en la siguiente historia, ¿no? Sí, porque Richard Chanfray, como buen Saint-Germain, se declaraba inmortal. Luego tenía ese secreto y se lo quiso demostrar a Íñigo en ese primer viaje que comentábamos antes a París. En esa ocasión, Íñigo, repito, junto a Jesús Torbado, fue testigo de cómo este hombre inyectaba, inoculaba una especie de elixir de la vida a un perro que en aquel momento estaba muerto, y que, según cuenta Íñigo, ocurrió algo, bueno, sorprendente. Es curioso porque ¿qué hacía esta gente con un perro muerto? Que también es un poco extraño, ¿no? Tener un perro muerto, desde luego es extraño, pero Íñigo nos lo contaba además en Cuarto Milenio como algo vivido, algo real, algo que le desestabilizó, que estaba allí. ¿Qué es lo que pasó? Esto. Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. 3 y 9 minutos. Gracias por estar aquí con todos nosotros en este viaje que iniciamos cada sábado. Santi, es curioso que el hombre que tenía estos poderes, entre comillas, estas capacidades, acabase de una forma muy indigna para todo lo que significa el mundo de lo sagrado, el mundo de lo ritual, de las religiones antiguas, el suicidio. Sí, pero es curioso porque también encaja con esa serie de historias a las que me refería antes. Todos estos pícaros que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII fueron contactados por los adeptos alquímicos para difundir su obra, todos, absolutamente todos, acaban mal. Muertos, torturados algunos por reyes ambiciosos que querían sacarles un secreto que no tenían, o, como es el caso de Chanfray, suicidados después de verse agobiados por las deudas de un tren de vida que ya no podían mantener. El maestro Vangelis nos sirve para un expediente que es histórico, de lo más histórico, por eso está en la cabecera, que puede recordarse en el túnel del tiempo. La polémica Uri Geller. ¿Qué hay que saber para todos estos jóvenes que nos rodean aquí de qué pasó esa noche prodigiosa, con un montón de escándalos, con, dicen, 19 o 20 millones de personas observando a este joven israelí? Y portada además en la mayoría de los diarios españoles, lo comentabas antes. Bueno, Uri Geller estaba en España invitado por su editorial en aquel mes, a principios de septiembre de 1975, porque él estaba presentando en España su autobiografía, que se llamaba Mi fantástica vida. Mi fantástica vida. Íñigo lo invita a directísimo para ver, bueno, qué es capaz de hacer este hombre que dice tener poderes psíquicos, y se produce, creo que uno de los fenómenos sociológicos a nivel televisivo más importantes que han ocurrido en este país. Según cifras que dio el propio Uri Geller, a los pocos días, a los 2 o 3 días de aparecer en televisión, había colas de 10.000 personas esperando para que este hombre les firmara su libro.
Y me lo creo, me lo creo. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Cuando vemos, por ejemplo, el ABC, que era el periódico más leído en 1975, vemos portada, editorial, páginas de opinión, ampliación en páginas 35, 66, 67, titulares de todo tipo, a favor y en contra, análisis, por ejemplo, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, nuestro amigo Ramos Pereira, Uri Geller jugó el sábado con la ley de los grandes números. Otros decían, presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia, los experimentos en televisión no han sido realizados bajo control científico, pero en el fondo, escándalo en televisión, los trucos del almendruco, decía el columnista Miguel Jordán. Los israelíes le acusaron de fraude, pero en el fondo, páginas, páginas y más páginas y fotos de Uri Geller. Por lo tanto, lo de 10.000 personas me lo creo perfectamente. ¿Y qué había pasado esa noche para tanto revuelo, para ese momento de la historia de la televisión en España? Pues tenemos dos objetos principales. Tenemos por un lado relojes que estaban estropeados, relojes que no funcionaban y que bajo, digamos, los auspicios de Uri Geller volvieron a la vida, al menos durante un tiempo. Se trata de un corte breve, porque es lo que se ha podido recuperar, pero yo creo que lo suficientemente evidente como para recuperar el espíritu de euforia, ¿no?, que reinaba en aquellas emisiones. Fíjate, bueno, lo voy a comentar ahora después del corte, Diego, pero a mí este corte, que apenas son 10 segundos, me ha puesto los pelos de punta, te lo digo sinceramente, porque me he imaginado lo que era eso. Lo que fue aquel acontecimiento, los relojes funcionando. Uri había pedido a las personas, 20 millones de personas, imaginaos por favor, que cogiesen relojes rotos que ya no andaban, aparatos que se habían prácticamente agotado por las pilas, lo que sea, y que siguiesen ciertas pautas muy sencillas con él frente al televisor. Y claro, ¿qué puede haber más fuerte? Este corte es historia, absoluta historia. 2, 3, ¡funciona! Now, everybody at home, todos check your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, algo ha pasado. Call us. Si algo ha pasado, llámenos por favor. Noel, ¿puedes ponerlo otra vez? Ese funciona. Mira, yo recuerdo ahora mismo, esto también un poco de abuelo cebolleta, pero me acuerdo de estar leyendo Zipizape, las creaciones del maestro Escobar, de la editorial Bruguera, y recuerdo que había un episodio, Zipizape siempre aparecían con la mítica pelota, que yo tengo en mi casa, por cierto, una pelota que tú me has comprado que es réplica de la de Zipizape, antigua. Bueno, pues aparecían siempre jugando en el salón, y en uno de los episodios aparece la tele, no están jugando al balón y están mirando a alguien dibujado por Escobar en la tele, el enigmático en cómic Uri Geller. Porque toda España se paralizó ante este grito de este personaje tan peculiar. 2, 3, ¡funciona! Now, everybody at home, todos check en casa. your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, algo ha pasado. Call us. Si algo ha pasado, llámenos. Llámenos. Así terminaba Uri Geller y las centralitas se colapsaron, Diego. Sí, y nombrabas antes a Juan Ramón Otaola Santibáñez, que era presidente por aquel entonces de la Sociedad Española de Psicoterapia Analítica, cuya opinión, leyéndola hoy, a mí me ha llamado bastante la atención. Le pregunta al reportero si podría haberse dado el caso de una hipnosis colectiva a través de la televisión. Qué maravilloso sería eso. Sí, y él dice, bueno, podría ser, si no hipnótico, si sugestivo. No fue lo único que Uri Geller hizo aquella noche. Hizo uno de esos momentos que se ha recordado en otras películas, en escenas, doblar metales. Sí, exacto. Como tú dices, se ha recordado hasta el punto que incluso en 2008, hace apenas 2 años, Uri Geller protagonizó en España un anuncio de una conocida marca de helados en la que esa cuchara volvía a doblarse al coger ese nuevo helado. Fue algo absolutamente espectacular, ¿no? Lo de las cucharas. Cómo este hombre... truco, no truco. Íñigo muchas veces ha defendido que no era un truco porque a él mismo le dobló aquella noche su llave y no pudo irse a su casa, la llave del coche. Íñigo me ha contado a mí que paró las escaleras de un centro comercial en Madrid. Sí, sí. Las paró. Sí, es una cosa sorprendente. Aquello ocurrió, como decimos, en septiembre de 1975 y es uno de esos audios que forman ya parte no solo de la sintonía del túnel del tiempo, sino de la historia casi no solo de la televisión, sino antropológica de este país. Sí, señor. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. Speaking.
You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. The reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. Breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see, there's no heat. No hay calor, insiste en que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay... Sí. Yo la tengo en casa, firmada Exacto. por Uri Geller, además, delante de mis narices. Sí, sí. Y además una cuchara mía, una cuchara que llevé yo. Porque Sí, ella decía, bueno, claro, tendría Se hablaba de cucharas preparadas. Claro, ¿no? se hablaba de cucharas preparadas, se hablaba de que tenía un líquido en las manos, en los dedos, con un líquido corrosivo que aplicado Y además fue por al sorpresa. metal, sí, fue por sorpresa. Él estaba firmando un libro que no tenía nada que ver con sus poderes, un libro que hizo, el último que hizo, creo. Y yo se la llevé porque ese día además no estaba ni siquiera firmando libros a la gente, estaba simplemente con los periodistas y ninguno le llevó una cuchara, o sea que no lo tenía ni preparado. Y a mí he de decir que me dobló la cuchara y está completamente doblada en la biblioteca de Y otro casa. enigma, ¿por qué Uri Geller en el 75 y 30 años después casi es el mismo? De ¿No? hecho, Alex de la Iglesia lo reunió otra vez a Íñigo y a Uri Geller a finales de los 90 y desde luego la estampa era para verla porque parecía que no habían pasado los años. Yo Más creo para que uno que Saint para Germain- otro. Sí, Eso Saint se llama Germain yo creo que Botox. es él. Sí, no, sí, no, sí. no, yo creo que es como Saint Germain en este caso. Oye, en titulares, Santi, ¿qué sabemos de Uri hoy? Caramba, pues sabemos muchísimas cosas y va a ser difícil resumirlo. Pero sabemos que se hizo absolutamente multimillonario, y no en el mundo del espectáculo, sino en cosas tan sumamente curiosas como el mundo petrolífero, utilizando sus poderes de radiestesista, que también los tenía, y marcando excavaciones de pozos en un mapa. ¿Pero eso es verdad o forma parte de la leyenda urbana? Pues se dice que es verdad, y desde luego la fortuna que tiene es tan descomunal que tiene un pueblo entero de su propiedad en Inglaterra, donde no solamente vive él, sino que viven sus amigos, sus conocidos, la gente que él quiere. Pues dijo, pues vamos a vivir todos juntos en un pueblo. Compró el pueblo por entero, y la verdad es que eso y determinadas cosas demuestran que tiene un nivel de recursos más allá del que se puede alcanzar haciendo presentaciones de este tipo por el mundo. Parece que ayudaba a mucha gente también. Según nos enteramos, ayudaba a muchos Sí. niños con enfermedades. Y bueno, Una parte de ese dinero además lo donaba a causas benéficas, sobre todo que tenían que ver con niños pequeños. su última aparición televisiva ha sido en Ucrania como jurado de si decimos que aquí tenemos reality shows raros en la televisión, en Ucrania, país que conozco y país que aparte del drama de Chernobyl pues tiene sus curiosidades que algún día que hablemos en tono más ligero ya mencionaremos, pues tienen realities más curiosos todavía. Y uno de ellos es un reality de psíquicos, para ver quién es el mejor psíquico del mundo. Y Bueno, aquí hicieron algo parecido, ¿no? Con el Castillo de las Mentes Prodigiosas. sí, la verdad es que sí. Donde algunos con de científicos Sí, pues, con daban jurados, su- con sí, jurados maravillosos. jurados con capa. Pues esto es algo así, pero digamos ya de primera división, porque va Uri Geller de jurado y la gente tiene pruebas de no solamente de prever el futuro, sino tiene pruebas de telequinesia, pruebas de todo tipo de clarividencia, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el hombre haciendo de jurado, y parece ser que incluso una de las candidatas casi la ha designado como su sucesora. Y bueno, de los proyectos casi todos tan ambiciosos como aparentemente extraños, pues el último que tenía, desgraciadamente para él, antes de la revolución en Egipto, que habrá cambiado mucho sus planes, era pedir permiso al gobierno egipcio y a las autoridades responsables del tema arqueológico para designar, igual que hizo presuntamente con los pozos de petróleo, pues designar sitios para excavar y buscar tesoros con el único es decir, yo señalo el lugar, se excava
cava y si se encuentra algo, pues me llevo una gratificación. Pues que busque también lo que han robado en Egipto. Luego lo comentaremos. Uri, tremendo Uri, la verdad es que un tipo con enorme magnetismo y que es sorprendente, sorprendente. Como sorprendente es la historia, terminamos ya el túnel del tiempo con una visión alucinante, un encuentro cercano del tercer tipo de un rejoneador que era muy célebre entonces, Rafael Peralta. Sí, señor, dentro de, como todos los audios que hemos escuchado esta noche, dentro de la sección Lo Intangible, que era, ¿cómo se llamaba? La sección se llamaba Lo Intangible. Lo Intangible, Qué sí. grande. Sí, señor, en los programas de Íñigo. Hablábamos de Rafael Peralta, uno de los grandes o más reconocidos rejoneadores de España, que el 25 de julio de 1982 toreó en la plaza de la Línea de la Concepción. De allí salió en su coche, en su Mercedes, hacia Punta Umbría, que es donde estaba descansando su familia, y a eso de las 4 de la madrugada, en el cruce de La Bota, observó una especie de luces a un lado de la carretera. Él se detuvo a unos 20 metros y lo que pensó que en un principio era un accidente, pues se convirtió en un encuentro cercano del tercer tipo, según él, que se encargó de ir a contar a la segunda etapa de Estudio Abierto. Y además, con la tranquilidad, España entera acudía a unos testimonios que no eran frecuentes, personas célebres, incluso con cierta guasa. En esta ocasión Íñigo le preguntaba algunas cosas como, oye, ibas bien prácticamente, ¿no?, para ver eso. Es el famoso caso del tío del Bararará. Ahora lo vais a entender. Es un caso que muchos hemos leído en el libro de la quinta columna de JJ Benítez, el tío del Bararará, y lo cuenta Rafael Peralta. El documento es alucinante. Dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado. Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser pues emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije ¿qué dice?, hizo así y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazo. ¿Y tenía ojos, boca? No sé, no, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? ¿Usted había bebido algo esa noche? En época de toro no bebo, o sea, tomo tomate, a lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no. Auténticas risas, pero con naturalidad, con normalidad. El caso del verdad. Este hombre es muy grande, o sea, porque dice, y le dice, ¿pero qué dices? O sea, es que me parece sí, en época de toro no bebo, el resto del año sí. El caso de Rafael Peralta, de verdad que es un caso interesantísimo, por cierto, y no tan conocido. No tan conocido. Benítez lo recogió en su libro con un dibujo como de un auténtico robot en el cruce. Es parte de la historia. Nuestro homenaje a Íñigo, al maestro Íñigo, que ha hecho tantas cosas en televisión y que es parte de la historia. Y me han escrito, Diego, que lo sepas, periodistas míticos, tanto lo han hecho para la hemeroteca de Cuarto Milenio como para el Túnel del Tiempo. ¿Y sabes lo que me decían algunos reporteros de la Gaceta del Norte, como Suárez Alba o tantos otros? Un poco gracias, ¿no? Gracias por acordaros de nuestro trabajo, porque lo hicimos con mucha ilusión. Y a mí eso, de verdad, me enorgullece. Qué honor, sí, señor. Qué bien. Y muchos, no unos pocos, muchos. ¿Qué te parece si como lección acabamos, Diego, con una frase que vale para mucho? Íñigo conoció una fama durante muchos años y también conoció otra cara, y lo cuenta como un auténtico maestro. Es que es duro, realmente es duro, aunque no quieras tú, no poder ir a ningún sitio, todo el mundo te conoce, todo el mundo te halaga, todo el mundo tal. Y cuando eso se acaba, porque se acaba el programa simplemente, sí, el teléfono no suena, ya no te envían una maldita entrada para ir al cine, los libros que te mandaban las editoriales no llegan, los discos tampoco. Y joder, pues me habré muerto yo, a ver si estoy muerto. Pues si eres un muerto vivo, o un vivo muerto, porque sí, ya no eres nada. Y cuando la gente te pregunta, usted ya ni tiene programa, ¿no? Yo no tengo nada. Pero bueno, yo tengo otras cosas. Yo afortunadamente siempre he tenido, porque he entendido desde el primer día que la fama y todo esto es muy efímero y que puede acabar en cualquier momento, aunque lleves 40 años en ello. 3:26, especial homenaje a Íñigo, directísimo Estudio Abierto, y qué palabras tan sabias. Pero no lo dice con sabor, yo creo, que de derrota. Hay que escuchar bien, ¿no? Las palabras y cómo suenan. Lo hace, pues, siendo alguien que conoce muy bien lo que es el percal
de la fama y no la fama, y que no vive para la fama, sino que le llega porque hace su trabajo. Por eso Íñigo sigue haciendo muchas cosas, pero hasta se toma con humor negro esa circunstancia, ¿no? Esa gente, ya no tienes programa. En fin, bonito colofón para un túnel absolutamente inolvidable. Diego Marañón, compañero, hasta el próximo. Un placer, Iker, hasta la próxima. ¿Cómo ves la encuesta, Carmen? Porque entramos en el paralelo del 11S. Pues vamos a mirar en ikerjiménez.com 10 años después. ¿Crees en la versión oficial sobre los atentados del 11S? Sí, 20,9%, no 79,1%. Santi, novedades. Pues hace unos días una revista muy prestigiosa y muy conocida y muy crítica también con todo lo que es la política exterior estadounidense, que se llama Foreign Policy Journal, revista de política exterior, publicó un reportaje de Michael Fullerton sobre el 11S. Michael Fullerton es uno de los promotores de una iniciativa que se llama Científicos en pro de la verdad del 11S. Es algo así como la secuela de otra ya gran, y esta ya no tan recién creada, asociación, que es Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, que hacen una labor divulgativa de lo que ellos consideran que es la versión técnicamente correcta, porque ellos son técnicos, son, como dice su nombre, arquitectos e ingenieros que ven una serie de anomalías en el asunto, y Fullerton y sus colegas deciden crear lo mismo, pero desde el punto de vista de los científicos, y intentar señalar las anomalías científicas que ellos ven en la versión oficial del 11S. Científicos para la Verdad del 11S es de reciente creación, tiene unos 70 miembros actualmente, arquitectos e ingenieros más de 1000, y bueno, pues en este artículo hacía un repaso de lo que él creía que eran los fundamentos científicos del asunto del 11S hasta ahora. Y realmente me parece que es el momento, aprovechando este artículo, de hacer un repaso de todas estas anomalías. La principal de ellas es que, lógicamente, las torres fueron diseñadas, y así lo dijo su arquitecto en su día, para aguantar el impacto de un avión, y precisamente eso es lo que hizo caer a ambas. Llevaban una estructura que se llama de tubo dentro de tubo, que prácticamente las hacía invulnerables a este tipo de impactos. También se decía que un incendio del carácter de este no podía fundir en absoluto las vigas de acero enormes y resistentes. Para que nos hagamos una idea, lo que nos menciona Fullerton y lo que nos mencionan estos arquitectos e ingenieros es que el incendio dentro de las Torres Gemelas alcanzó una temperatura de máximo 900 grados centígrados, y para fundir una viga de acero de ese calibre harían falta mínimo una temperatura mínimo de 1500 grados. Tenemos 600 grados de diferencia, es mucha diferencia. Pero posiblemente el punto más controvertido es el tema del derrumbe. Yo creo que ambos, tanto los físicos de la Asociación de Científicos como los ingenieros, se han ido a fijar en lo mismo. Ese punto del derrumbe, y curiosamente hay un dato histórico, ha habido decenas o por lo menos más de uno incendios en grandes rascacielos, nunca se ha colapsado ninguno de ellos. Curiosamente, ese día lo hicieron 3 en muy poco radio de terreno. Pues, de hecho, tuvimos hace unos años el suceso del edificio Windsor en pleno corazón financiero de Madrid, y efectivamente fue un incendio espectacular que tardó mucho tiempo en ser sofocado, pero en ningún momento hubo riesgo de que aquel edificio se desplomase, y de hecho su esqueleto ha sido algo muy complicado de quitar en ese centro de Madrid. Pues bien, estos técnicos y científicos descubren que el derrumbe de entrada es vertical, y cuando digo vertical es que se colapsa sobre sí mismo, y prácticamente todos los escombros terminan en el mismo
radio casi de lo que ocupaba el solar original. Para que nos hagamos una idea, que eso suceda así es algo que a los técnicos, y lo mencionan los arquitectos, que a los técnicos en demoliciones de edificios que tienen que ser tirados abajo, bien por razones legales, como ha pasado muchas veces en la costa española, o bien simplemente para edificar otra cosa encima, pues requiere un estudio, requiere una planificación, y no es fácil. Es decir, estos técnicos en demoliciones tienen que ser muy cuidadosos a la hora de cómo colocan sus cargas, de cómo planifican ese derrumbe, para que el edificio no se caiga y se lleve por delante pues otros edificios de los alrededores. Pero además, lo que más llama sobre todo la atención es que ese derrumbe vertical es en caída libre. ¿Qué es en caída libre? Pues hagámonos una idea. Si nos hubiésemos subido a las Torres Gemelas, a la azotea, al mirador que había para los turistas, y hubiésemos soltado una bola de billar para que cayese a las calles de Nueva York, esa bola habría tardado alrededor de 10 segundos en caer. Era una altura tremenda. El desplome de ambos edificios de las Torres Gemelas se verificó en 9. Estamos hablando de una diferencia de un segundo. De hecho, una simulación de ordenador que suelen presentar esta gente en sus conferencias demuestra que si se hubiese ido colapsando piso sobre piso, es decir, que la presión de caída de cada piso hubiese sido lo que hubiese hecho colapsarse el otro, todo el proceso habría llevado casi 2 minutos. Es decir, la diferencia es absolutamente abismal. Pero, curiosamente, eso en el caso de las Torres 1 y 2, de las Torres Gemelas. Pero es que no olvidemos que se cae otro edificio, que es la Torre 7. La Torre 7, desde en la que curiosamente era un edificio federal, había las oficinas de la CIA, de varias agencias federales importantes, y que se ve afectada por el incendio, y nadie sabe exactamente por qué se cae. Es decir, no recibe el impacto de un avión, tampoco recibe unos daños absolutamente irremediables por parte de los escombros, y sin embargo aquello colapsa en 2,25 segundos. Es decir, prácticamente también el mismo tiempo que habría tardado en tirarse esa hipotética, el edificio era de bastante menor altura, lógicamente, pero casi el mismo tiempo que hubiese tardado en caer esa hipotética bola de billar desde la azotea hasta el suelo. Bueno, y todo esto, Santi, que sacan a la luz ahora 10 años después algunos científicos, ¿qué puede significar? Pues puede significar que alguien, aparte, lógicamente, el hecho innegable es que objetos aéreos, vamos a suponer que aviones, y no hay ninguna forma de demostrar que no sea así, impactó ahí, pero que lo que es el derrumbe propiamente dicho de los edificios fue provocado mediante una demolición controlada. ¿Y qué pruebas podemos tener, o pueden tener ellos de eso? Pues el auténtico bombazo llega de la mano de Niels Harrit. Niels Harrit hace un estudio junto a otros 9 científicos y lo publica en una revista científica, en el Open Chemical Physics Journal. Él es catedrático de química de la Universidad de Copenhague. Es decir, no estamos hablando de un señor que desde su casa más o menos se dedica a esto de una forma diletante y saca sus conclusiones. Estamos hablando de un señor que es una autoridad en su campo y que recibe, gracias a la intervención de testigos anónimos que habían guardado restos de aquella enorme polvareda, de aquel montón enorme de escombros, los habían guardado casi como recuerdo, pues de esas muestras, porque lógicamente el gobierno estadounidense no les facilita acceso a muestras oficiales, hacen un análisis. Y las conclusiones que sacan de ese análisis son absolutamente increíbles. Hemos sacado, Carlos Largo y yo, un extracto de una entrevista
que hace de las poquísimas entrevistas, y él lo mencionará en algún momento, no por falta de interés suyo, sino por falta de interés de los grandes medios, parece ser, pues una televisión rusa sí que le hace una entrevista a este científico, y hemos hecho un pequeño extracto de las cosas que cuenta, aunque luego nos meteremos en detalle en el informe. Bueno, ahí encontramos restos de lo que caracterizamos como material termítico, y este es un material muy potente que se puede utilizar para la fundición de hierro o puede ser concebido como explosivo. No cabe duda de que las 3 torres fueron demolidas el 11S, pero más allá de eso, hay pruebas muy sólidas de que se ha utilizado termita para fundir las vigas de acero. No sabemos si la termita que hemos encontrado es el mismo que se utilizó para fundir las vigas. Es muy posible que se utilizaran diferentes variedades, y yo personalmente estoy seguro. Por parte de lo que ustedes llaman los principales medios de comunicación, ha habido un silencio sepulcral, a excepción de 2 entrevistas que he hecho en la televisión danesa. Se ha hecho público en Internet en una medida que no había previsto. Sin embargo, a nivel oficial, a nivel organizado, tengo que decir que hay un gran silencio. Nuestro público, ¿qué dice de todo esto? Porque la encuesta demuestra, yo aquí ni quito ni pongo, pero demuestra que casi nadie cree en la versión oficial, y eso 10 años después es un problema, imagino, para las autoridades. Pues sí, mira, Arturo de Logroño nos dice: no creo en la versión del 11S, pero tampoco creo en la versión oficial del 11M, y en España pasamos del tema. Hola, yo creo que lo del 11S no es que oculten la verdad, sino que toda la verdad oficial es una gran mentira. Saludos a todos, nos decía Maite. Saludos a todo el equipo. Cada vez que escucho en el túnel del tiempo, bueno, esta se me ha colado por en medio, que nos decía que rabia no haber vivido esa etapa, los años 60, 70, 80... Hola, no me creo la versión oficial del 11S ni tampoco la del 11M. Solo la terrorífica cantidad de coincidencias entre ambos casos me hacen sospechar que hay algo más, sea lo que sea. Es curioso porque quizá cambiando la sigla, hay que decirlo por lo que estamos recibiendo aquí a estas horas, a las 3:79, si llegamos a poner la pregunta con 11M, igual la encuesta será lo mismo, que casi nadie se cree la versión oficial. Nos lo comentaba Sergio de Madrid, y además apuntaba que a día de hoy tiene una imagen más clara de lo que ocurrió, y ojo, no digo pudo ocurrir en el 11S, pero espero, por la parte que nos toca, que algún día podamos conocer toda la verdad de lo acontecido en España aquella mañana de marzo de 2004. Se supone, se piensa que todo fue un montaje para tener una excusa para invadir Irak, acabar con Saddam y de paso hacerse una buena cantidad de petróleo y un gran favor que la familia Bin Laden le debe a los Bush. Y por eso tiras las Torres Gemelas. José Andrés Pérez nos decía: lo primero de todo, daros las gracias por unirnos a mi novia y a mí mediante las ondas radiofónicas mientras ella está en casa y yo trabajando. Creo que el 11S fue la excusa para invadir Irak y quitar el poder a Saddam y controlar así el petróleo. Lo mismo pasó, creo yo, con la Segunda Guerra Mundial, ataque a la flota del Pacífico para que Estados Unidos entrara en guerra. O sea que mucha gente... Ahora seguimos con mensajes, que Santi de algunos datos más y a ver qué piensa la gente, pero es curioso que nuestro público, que está muy bien informado, cree esto. Nuestra opinión aquí, ¿creen que se inmolaron miles de personas conociendo desde dentro del tema, que se tiraron 2 emblemas de la tecnología y la superioridad americana como son las Torres Gemelas y otro edificio más para justificar una guerra? Yo no quito ni pongo, pero es lo que mucha gente cree. Sorprendente. ¿Qué más datos hay, Santi? Pues bien, vamos con el análisis en cuestión. Insisto, Niels Harrit, catedrático de Química de la Universidad de Copenhague. Él recibe estas muestras y lleva a cabo los análisis pertinentes. Y descubre al microscopio que, mezclado con el polvo, el cemento, etcétera, etcétera, hay unas micropartículas de un color entre rojizo y grisáceo que no tendrían que estar ahí, que no corresponden a ningún componente del edificio, por decirlo de alguna manera. Y se centra en el análisis de esas partículas. Y esas partículas resultan ser trazas de nanotermita. Estamos hablando de un explosivo muy potente que puede ser
según cómo sea manipulado, puede ser utilizado como un potente incendiario o como un alto explosivo. Básicamente su capacidad es generar altísimas temperaturas. Sería, por ejemplo, el explosivo ideal para derretir pilares de acero, por ejemplo. Así, pensando mal, ¿no? Y ese explosivo tiene una particularidad, porque claro, aquí estamos diciendo, mira, son unas muestras que a fin de cuentas han llegado de ciudadanos, que bueno, se podían estar contaminadas. El gravísimo problema es que estamos hablando de un explosivo militar. Es decir, nadie puede, ni siquiera en una mina, digamos por caso, decir, no, yo voy a comprar nanotermita para engañar a este buen señor y colocarla ahí. No, estamos hablando de algo muy exclusivo, muy difícil de obtener y que sin embargo aparece en esas muestras. Entonces, claro, Niels Harrit, su equipo, los arquitectos e ingenieros, los científicos por la verdad del 11S, etcétera, etcétera, señalan sobre todo a un culpable del ocultamiento, y es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que es el encargado. Es una agencia federal a la que se le encarga en la investigación sobre el 11S hacer el estudio técnico. Y pasa como con el caso de la Comisión Warren y el asunto JFK, que un montón de obviedades, de cosas de sentido común, como las que acabamos de citar, no solamente son pasadas por alto, sino que algunos pasajes de ese informe son contrarias a la versión que sería más lógica. Como dice Niels Harrit, en pura ciencia, la explicación más sencilla tiene que ser la cierta, o por lo menos es la que más posibilidades tiene de ser cierta. Si tú elaboras una teoría muy compleja para explicar algo muy sencillo y que tiene una explicación mucho más simple, algo está fallando en tu teoría. Pues es de eso concretamente de lo que acusan a esta agencia federal. Y bueno, en esa lucha están. Hace un tiempo pasaron por España, supongo que volverán a dar alguna conferencia por aquí. En internet hay un montón de filmaciones suyas. En internet eco, pero en los medios oficiales cero. Cero. Ni agencias, ni grandes medios de comunicación, exceptuando este comentario aquí en Milenio 3, prácticamente para el mundo de los grandes medios de la comunicación, estas asociaciones no existen. Ahora escucharemos la voz de los milenarios, porque a mí me sorprende, 10 años después, la teoría aplastante, clarísima para todo el mundo. Algo pasa ahí, algo pasa ahí. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Vamos con las efemérides de Carlos Largo. Me comentabas que había alguna cosa que tiene que ver con Egipto, ¿alguna novedad de las piezas robadas? Sí, han encontrado una de las piezas robadas que estaba junto a un contenedor de basura. Se ve que los ladrones no sabían qué hacer con ella y la dejaron ahí. Un estudiante de 16 años la ha encontrado y la ha devuelto al museo, pero hay todavía 18 piezas que siguen sin aparecer. Las 18 piezas perdidas. Más se cree que han saqueado algunas tumbas también, y por el momento no se sabe qué piezas se han podido llevar. Estamos en un momento, ¿verdad? Estamos en un momento donde están pasando tantas cosas. Bueno, y mañana abren ya el Museo del Cairo. ¿Mañana? Mañana. Bueno, nos alegra ya que lo hoy, abran. ya a estas horas, domingo. Bueno, pues a estas horas domingo, de este día concreto de febrero, ¿qué pasó tal día como hoy, Carlos Largo? ...20 de febrero de 1912... nace Pierre Boulle, afamado escritor francés de ciencia ficción... que dio lugar a una de las obras literarias más aplaudidas posteriormente... en los cines de todo el mundo... El planeta de los simios. ¡Tyler! ¿Por qué te has escapado? Policía de seguridad. Está bajo mi protección. Ya no, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia. ¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso! 20 de febrero de 1959, los familiares de 9 alpinistas dan la voz de alarma ante su desaparición en los Montes Urales. A pesar de la intensa búsqueda llevada a cabo por la policía y el ejército, nadie esperaba su trágico final. Todos resultaron muertos en extrañas circunstancias. Según la autopsia, las víctimas habían fallecido entre 6 y 8 horas después de ingerir su última cena. Las muertes se habían producido por hipotermia. Las temperaturas, de 30 grados bajo cero, no les habían dejado ninguna opción de supervivencia.
Los cuerpos también presentaban lesiones internas de naturaleza desconocida, que solo podrían haberse producido si hubieran estado sometidos a una tremenda presión interna. Además, los cadáveres presentaban índices anormales de radiactividad. 20 de febrero de 1962, John Glenn se convierte en el primer astronauta norteamericano que estuvo en órbita alrededor de la Tierra. Un año antes lo había conseguido el ruso Gagarin. Para mí esto es totalmente ridículo. No estamos investigando los mismos aspectos. Sabemos, por supuesto, todas las implicaciones que conlleva el proyecto, pero este programa científico se lleva realizando desde hace tiempo y se ha pensado cuidadosamente paso por paso. Así podremos finalmente explorar lo que ocurre en el espacio. 20 de febrero de 2003, los Reyes inauguran el remodelado Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, un lugar marcado por numerosas leyendas y fenómenos paranormales. ¿Tú recuerdas que aquí estaba la urgencia? Ellos son el recuerdo de uno de los edificios por el que han pasado más vidas de toda la ciudad. Solo 3 familias tenían sus casas dentro. La de Rafael era una de ellas. Su padre se ocupó de la administración en los 50 y hasta su cierre. En esta galería forman parte de la historia mía dentro de este hospital. Pero también los hay quienes relacionan este edificio con su propia leyenda, como la del espectro de Sor Úrsula. Para los que han vivido aquí, ella salvó muchas vidas gracias a su gran sentido de la disciplina y el orden. 20 de febrero de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio realizaba un dossier especial sobre profanaciones en cementerios españoles. Una de las más extrañas, la que nos narraba nuestro compañero Miguel Mena, de Radio Zaragoza. 145 nichos de la parte vieja del cementerio de Zaragoza fueron atacados a martillazos en la madrugada del jueves día 10 de febrero. Los autores de estos actos golpearon las fotografías de los difuntos impresas en chapa y en otros materiales similares y colocadas en la superficie de las lápidas. Cada una de las fotografías fue golpeada con saña, hasta borrar por completo el rostro del difunto. Los nichos que no lucían imágenes fueron respetados, así como aquellos en los que el retrato mostraba a niños o jóvenes. Se da la circunstancia de que una foto de un bebé muestra un solo golpe, como si los autores se hubieran parado al descubrir que quien estaba enterrado allí era un niño. Y algo pasado, se está hablando mucho del sol, de su poder benéfico y también del maléfico, entre comillas, y ha ocurrido algo ayer. Ha ocurrido los días 13, 14 y 15 de febrero. El que más afectó, el del día 15 de febrero, porque desde el año 2006 no había una erupción del Sol, una eyección de masa coronaria, así se llama, pues no llegaba hasta tan cerca de la Tierra. Esto afectaba a las redes eléctricas, a los sistemas de comunicaciones, a los satélites. En 2006 ya pasó, cuando se cae la red, por ejemplo, de Internet, que la gente decía que no funcionaba, bueno, pues era por una masa coronal, que estaba demasiado cerca de la Tierra, y hasta tal punto, Iker, se producen estas masas, estas llamaradas del Sol, pues bueno, que hay que tenerlas controladas, o eso es lo que dicen los científicos, porque es peligroso si se acerca demasiado a nuestro planeta. Se está mirando mucho al Sol como elemento que puede afectar a la Tierra. Se habla de tormentas solares. En los últimos días se ha incrementado. Se habla también de un periodo en el que no hemos tenido manchas solares. Recientemente se ha hablado de 2 agujeros, o eso han dicho, en la superficie solar. Preguntamos, por supuesto, al director de la Sociedad Astronómica Española, nuestro amigo Miguel Gilarte, porque dice que esto puede ser, pero un auténtico peligro. Bueno, pues hemos vivido una época en los últimos años de una inactividad solar total, desconocida desde hace decenas de años, pero ahora el Sol vuelve a resurgir con impactantes llamaradas, cientos de veces más grandes que nuestro planeta. Si una de esas llamaradas gigantescas fuera en dirección a la Tierra, los efectos serían muy negativos. Si nos cogieran de lleno, nuestras telecomunicaciones desaparecerían, nuestros teléfonos móviles, luz eléctrica, etcétera, serían un completo caos. Por daños morales, es decir, también con la ley de nuestra parte podemos hacer cosas para que se haga. Claro, ni un minuto más esta sabandija humana, este infraser, que para mí no es ni ser, pero no por nada la gente dice, esto lo puedo hacer luego con un niño. Si me da igual, si es que me parece casi, está en el umbral, ¿no? Alguien que hace eso a un ser indefenso y fiel, me parece... No voy a decir más cosas porque, en fin,
Bueno, un abrazo para Juan Francisco, que esta semana nos estaba escuchando. Dice que es el peor programa, el más triste que ha escuchado nunca, porque su perro Bola ha muerto justo esta semana y que lo escuchaban siempre juntos y le echa mucho de menos. Y es curioso que en la misma humanidad, me dice a veces Javier Sierra, que sigue con su promoción del Ángel Perdido y que estará con nosotros la próxima semana, que parece que es que hay diferentes humanidades. No es muy fácil entender cómo hay gente que despierta cierta sensibilidad a los animales o a lo que sea, y luego otros que se comporten de esa forma, ¿no? Decía el sabio, hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. Me parece una frase muy acertada. Pero para mí, sinceramente, maldición. Vamos con los ganadores de Mother. Media 3 nos enviaba esta película de terror japonés, thriller, asesinatos. Bueno, ganadores. Josemi, pienso que hay muchas enfermedades que son ensayos genéticos que se les han ido de las manos. Javi Millán de Madrid. Hola, buenas noches. Estoy siguiendo paralelamente el programa en internet y he encontrado multitud de artículos, entre ellos uno que indica que en Estados Unidos están investigando la posibilidad de crear priones sintéticos. Exactamente, ¿Puede ser esa una noticia. forma de crear una contramedida para las enfermedades priónicas letales? Ojalá, pero la noticia era de un prión sintético. Belén nos decía, buenas noches, mi pregunta, ¿los priones de nuestro cerebro, los no contagiados, qué función tienen? Gracias por hacer que los domingos nos levantemos un poco menos ignorantes. Pues son proteínas que incluso protegen lo que sería el sistema neuronal, pero algunas cambian. En fin, nosotros hemos intentado aprender esta noche. Un abrazo también para Luis, que nos escucha desde un barco en pleno océano Índico. Oh, vaya lugar. Oye, Luis, ojo visor, que igual los ovnis están cerca, ¿eh? Y si no, a mirar las estrellas, que es maravilloso. Damos un brinco y, atención, teletipo, yo soy antiguo, ya saben, teletipo, ya sabéis, teletipo de última hora. El eco de una noticia se mide hoy en día de muchas formas. Seguramente antes era a través del periódico Al Día Siguiente, del informativo. Hoy la red de redes es tan potente, es tan inconsciente colectivo, que te dice en ese instante lo que casi todo el mundo está debatiendo. El sistema de Twitter es el que más popularidad tiene, millones de usuarios, y hay una novedad respecto a nuestro programa. Fermín Agustí, compañero, teletipo de última hora. O Hola. Twitter de última hora, ¿no? Un Twitter de última hora. Nada más nos informa Guillermo León, nuestro compañero, que como hemos empezado el programa de Carlos, que se han escuchado las risas, es el trend topic de Twitter ahora mismo en España. Calcula hasta la 7ª posición, es decir, es una de las cosas más comentadas esta noche. Que se puede cifrar en millones de personas hablando sobre la grabación de Carlos Largo en España y en habla hispana. En habla hispana, pero en España sobre todo. Bueno, Fermín, gracias. Si hay novedades o eso va escalando, lo comentamos. Seguimos investigando a ver si descubrimos qué es. Claro que sí. Indicaban algunos oyentes que parecían risas enlatadas. Bueno, por risas enlatadas, desde luego, no... Si hubiera sido algún programa de televisión, se hubieran colado las voces de antes, las risas de después y todo tipo de cosas. Volvemos a repetir que era un micrófono de corbata. Sí, sí. Si alguien sabe, alguien de técnica, sabe que... Y con un disco magnético de XD-Cam, de cámara de última tecnología, el micrófono puesto en la chaqueta de la muchacha que está hablando, bueno, en este caso de la madre, y todos los medios de aislamiento para hacer una grabación de televisión. Y sobre todo, lo interesante de todo esto, amigos, es que no sabíamos nada nosotros, los primeros. Segundo, que revisando la grabación no hay una sola voz, no hay una sola palabra, solo hay un ruido muy ligero que puede ser de un motor, que hemos comprobado ahora en la serie de noticias y que no escuchamos nada. O sea, no hay nada tan claro como esa voz. Pues en fin, trending topic, que esto queda como muy... Trend topic, ¿no? Trending topic, muy moderno. Yo no entiendo mucho de esto, pero significa que millones quizá de amigos en España y en América están hablando de este asunto. Estoy leyendo algunos de los tweets de la gente y la verdad es que hay... Dime. Están comentando, hay uno que dice, puf, no me pongáis más esa risa. No yo lo escucho, yo no lo escucho, señores que hoy no duermen. ¿De verdad se ha colado una risa extraña? Por favor, ¿alguien lo ha grabado? ¡Qué mal rollo! Desde luego está siendo sumamente comentado. Bueno, pues para los amigos de Twitter va la voz otra vez en su formato completo. Va a ser la última vez que se ponga en este programa. Y en este de hoy. A lo mejor repetiremos. Gracias a toda esa comunidad de tuiteros que están pasándose mensajes y que han considerado que es el Twitter de Milenio 3, ¿no? La nave del misterio. Efectivamente. La nave del misterio. Comandado por Guillermo León. Y claro, ya acabas de anunciar y automáticamente viene la reacción. Otra vez las risitas, ¡qué miedo! Sí, claro. Pues ahí van, porque de verdad es la primera vez
que algo nos ha sorprendido de esta forma, de esta manera, y queremos saber qué es. Si tenéis alguna idea de qué puede ser, de qué suena, pues estamos dispuestos, queremos investigar. Esto es como nos pasa con las fotos de Cuarto Milenio. Nosotros queremos resolver el misterio, pero esta vez el misterio de verdad nos ha pegado fuerte. Carlos Largo, caso en Valencia, grabaciones que hemos repasado antes tranquilamente aquí en la radio, la ventana cerrada, grabando, y de verdad yo no puedo olvidar la sensación. He mirado a Santi el primero y luego a Javi, y nos hemos quedado así diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? Y yo primero he pensado, ¿cómo han grabado estos? Con alguien riéndose, pero esa risa era como demasiado presente. En fin, como un poco psicofónica, sinceramente. Vamos a escucharlo. Como si hubieran dado un bofetón grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. No cabe la menor duda, amigos. Ahí está, así es el misterio. No sabemos qué es, pero así es el misterio. Y nos sorprende mucho, y nos apasiona que ocurra, y que ocurra en directo, como debe ser. Amigos de Twitter, gracias, Guillermo León. Vámonos a Estados Unidos, ¿os parece? Por cierto que en Estados Unidos, no sé si es en Estados Unidos, es en Norteamérica, se ha encontrado, dicen, los restos, como decía Ceram, ¿verdad? Aquello de el gran Ceram, del primer americano. Se han encontrado restos. Sí, en Alaska. En Alaska. De un niño incinerado hace 11.500 años. Un niño que vivió en la edad de hielo, y son los restos más antiguos hallados hasta ahora. Además, han hecho las pruebas del carbono 14 porque al parecer ese pequeño han encontrado algunos dientes, pero fue incinerado en lo que era el hogar. Al parecer hicieron un fuego que también utilizaban para cosas de cocina, y después de incinerar a ese niño que tendría unos 3 años, taparon tanto el sitio donde habían llevado a cabo la cremación como la casa. Y entonces se ha quedado como si fuera una cápsula del tiempo que ahora han podido analizar. Es curioso, un programa que hemos dedicado a los niños, y hoy se descubre de alguna forma este primer niño americano en Alaska, que es una zona muy especial. El estrecho de Bering está ahí y tiene mucho que ver con lo que se supone que son las migraciones en la antigüedad. Lo ha publicado además la revista Science Seeker, y dicen que se trata de los restos humanos más antiguos encontrados en el norte de América, y el segundo niño más joven de la edad de hielo hallado en el continente. Esto daría para mucho, Javier, pero una vez más las manillas del reloj, de lo que se suponía, de lo que a veces es dogmático, que van retrasándose, la arqueología como fuente de sorpresas, a ver si hay sorpresas cada vez más gordas. Algunas ya ha habido, que no se siguen comentando, como el hallazgo de una nueva especie que convivió con neandertales y con Homo sapiens, se ha quedado ahí. Pero es cierto que la mayoría de libros tienen que variar a partir de eso, y lo estamos viviendo. Sí, esta en concreto parece que tiende a confirmar el dogma de que los seres humanos llegaron a América en torno a esas fechas, en torno al 10.000 antes de Cristo, más o menos, en plena edad del hielo, cuando se podía cruzar por el estrecho de Bering congelado. Sí, pero si son 11.000 y hay un rito... Sí, no, aquí estamos hablando, de la confirmación, digamos, de esa población, pero eso no quiere decir que esos sean los primeros seres humanos que estuvieran en América. Hay indicios en muchos otros lugares, y especialmente en el cono suramericano, que permiten suponer que la población humana en América es muy, muy anterior, y por lo tanto no fue atravesando el estrecho de Bering helado, sino quizá por otros métodos como llegaron a América. Yo tengo muchos libros donde, y además he repasado algunos libros, donde se da como máximo 6.500, 7.000 años como norma básica en los primeros asentamientos, y ya tenemos 11.000 y pico años con ritos elaborados. Todo se atrasa. O sea, lo que vienen a decir todas estas noticias es que el calendario de la civilización va a seguir atrasándose. Oye, por cierto, Javier, enhorabuena, felicidades por ese número 1 en todas las listas. Bueno, yo estoy asombrado también, la verdad, y agradecido. Te estás dando un curro impresionante. Es verdad. Te estás recorriendo España con un autobús que parece el autobús fantástico. De ventas de libros. De todas las listas de ventas de libros. Sí, claro. Que esas son las clásicas. Esas no son de Twitter, sino son las clásicas en papel. El ángel perdido, número 1, y como es un compañero nuestro, nos da tanta satisfacción, nos llena de orgullo, porque ojo, Santi, yo creo que desde Caballo de Troya, que tendríamos que revisar sus datos, no ha habido en 25 años un libro de un investigador del misterio. Por mucho que haga novela, es novela de investigación, y Javier es lo que es, un periodista del misterio también.
en el número 1 de todas las listas. Ahora habrá quien diga, como siempre, no, sí, claro, porque ya me sé cómo es la historia. Claro, con todo ese marketing y con todo ese tal. Y estamos... Bueno, ya se habla del Sierra Bush. Sí. ¿Por qué ciudad aparecerá esta estamos vez? más que acostumbrados... Castilla, esta semana que viene es Castilla, mítica. Sí. Más acostumbrados a un montón de plataformas de publicidad y que luego nada de nada. Porque el oyente es muy sabio. Y digo todo esto, Javier, para trasladar, o hazlo tú si quieres, porque ha recibido además un montón de cariño de milenarios en todo ese trayecto, en toda esa peregrinación. Y como nosotros no últimamente pues estamos encadenados gustosamente, ¿no? Pero aquí no tenemos el eco, ¿no? De la gente, no hemos ido hace años a la Feria del Libro, recibir todo ese cariño de la gente que nos encontramos por la calle y que claro, pero así acumulado, pues me gusta mucho saber que a Javier Sierra le hacen llegar además con gestos como muy humanos, ¿no? El cariño al programa, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Hay, para el anecdotario, muchos pequeños detalles de estos últimos días. He recorrido ya 8 ciudades de las casi 40 que están previstas hasta el próximo 23 de abril, y la verdad que es muy impresionante porque en esos instantes, a veces segundos, a veces un minuto que pasas con la gente, he firmado, para que te hagas una idea, en esas 8 ciudades 935 libros, que se dice pronto. Muchos son de oyentes de este programa, de milenarios, de gente que... Y además con un rollo, hay que decirlo así, muy especial, muy auténtico, ¿no? Sí, muy respetuoso. Que me transmiten el entusiasmo por tantos años escuchando este programa. Y fíjate, lo más emocionante es que los hay de todas las edades. Nosotros quizá tenemos la visión sesgada por las nuevas tecnologías de que son los oyentes más jóvenes, los que están ahí detrás escuchándonos y que, en fin, nos siguen, nos envían su información, sus comentarios. Pero es que hay mucha gente mayor que también nos está escuchando. Yo recuerdo en Zaragoza haberme encontrado con un coronel del ejército retirado, en fin, alto como un coloso, que me comentaba también que escuchaba este programa desde hacía años, y muchos otros que nos siguen. Hay un detalle muy emocionante de un taxista, ¿verdad? A mí es que me ha encantado esta historia. Sí, Félix, bueno, me acordaré porque tomé además nota de su historia inmediatamente en el cuaderno de campo. Él estuvo escuchando el día que hicimos la transmisión desde el Monte Ararat con César Pérez de Tudela. ¿Te acuerdas que era de madrugada? Empezábamos el ascenso. Me acuerdo sobre todo de la bota. Sí, pues fíjate, estábamos iniciando el ascenso de madrugada hacia la cumbre. Era nuestra última jornada allá arriba. Debía haber unos 22 grados bajo cero en ese momento, en el momento de la conexión. Y Félix, que en ese momento hacía el turno de noche en su taxi, decidió, me lo dijo él, quitar el libre para que no se colara ningún cliente en ese momento en el interior del vehículo y poder seguir la retransmisión con los oídos y los ojos muy abiertos. Pues son pequeños detalles, ¿no? Seguro que insignificantes. Además, para muchos. Escribían tanto Félix como su mujer Monse sí, para darnos ese saludo que lo transmitieron a través de Javier. Tú, fíjate. Y que, por supuesto, ayer mismo nos contaba la anécdota y nos decía que nos transmitía el saludo de Monse y de Félix. Nos vais a permitir, amigos, porque también es un homenaje a vosotros, ¿no? Estos minutillos antes de meternos en la harina del costal de las conspiraciones, porque claro, en el tiempo de crisis que hay, que un taxista, que un abrazo a todos los amigos taxistas, a todos, que nos tratan fenomenal siempre, que oye, que es que los clientes están muy caros, que estamos pasándolo muy mal, que hay poco dinero en la calle, pues que uno quite el libre, porque está enganchado al programa y no quiere que le interrumpan, me parece tan gráfico, tan bonito, tan hermoso, que hay que agradecerlo y dedicarle pues este abrazo cósmico. Gracias a todos, amigos. Javier Sierra ha sido un poco embajador milenario también a raíz de su gira del Ángel Perdido y ha vivido ese calor. Esto, como dicen algunos clubes de fútbol, parece ya mucho más que un programa de radio, ¿no? Y así lo sentimos. Gracias a todos. Pero ahora, Coque Noel, vámonos con la conspiración pura y dura. Santi, la noticia viene de Estados Unidos. Una noticia, en fin, que ha dado un campanazo fuerte y que yo no sé cómo analizas y cómo podemos contar a la audiencia. Pues mira, la noticia, el titular es que el ejército norteamericano utilizó técnicas de guerra psicológica y control mental sobre sus propios senadores y, añado, sobre dignatarios extranjeros que visitaron Afganistán
Y la novela de contarlo es apasionante, porque en una época en que, y alguna vez lo he hecho aquí mismo, algunos nos quejamos de que el buen periodismo de investigación está en un estado casi comatoso, pues podemos congratularnos de que esta es la historia básicamente de un hombre, Michael Holmes, que se confesó ante un periodista de investigación como la copa de un pino, que es Michael Hastings, que trabaja para la revista Rolling Stone. Michael Hastings está destacado en Kabul, está destacado en Afganistán, y ha destapado varios escándalos importantes sobre la ocupación norteamericana y sobre la guerra contra los insurgentes talibanes. Pues en las últimas fechas Michael Hastings centró su visión, centró su mirada en uno de los campamentos más discretos que hay en la zona de Kabul, que se llama Camp Eagers. Camp Eagers es donde tiene su sede la unidad de guerra psicológica del ejército norteamericano en Afganistán. ¿A qué se dedican? ¿O a qué se tendrían que dedicar teóricamente? Pero, o sea, en Afganistán hay un campamento donde hay un apartado de guerra psicológica. Evidentemente, como lo ha habido en todos los frentes. Como lo ha habido en todos los frentes, por lo menos del siglo XX, que se sepa. Para hacernos una idea de algunas historias de guerra psicológica antiguas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, la guerra psicológica fue sumamente importante. Los expertos en guerra psicológica fueron, por ejemplo, los que tuvieron la ocurrencia de que las unidades de élite norteamericanas mutilasen los cadáveres del Vietcong, cortándoles las orejas y dejando aquellas célebres. Se hacían barajas exprofesos solamente con ases de picas que se distribuían a estas unidades de élite para que dejasen un as de picas encima de cada cadáver, y que aquello se diseñó para infundir el terror en esas guerrillas. Un departamento de guerra psicológica es en aquella situación de Vietnam. ¿Por qué unas de picas junto a los cadáveres? ¿Qué querían demostrar? ¿Que había algún tipo de...? Sí, tenía una connotación siniestra, pero sobre todo se trataba de crear un símbolo que pudieran temer, nada más verlo, de identificar con un icono muy sencillo y muy visual la muerte que podía provenir de los americanos. De un departamento de guerra psicológica pues viene una práctica que en buena ley es considerada como crimen de guerra, pero que se practicó en Vietnam, que es dar escarmientos ejemplares en los pueblos que albergaban a gente del Vietcong o de la guerrilla. Ese tipo de cosas es a lo que se dedica un departamento de guerra psicológica. En la actualidad, en Kabul, ahora mismo se están haciendo cosas humanitariamente más pasables. Básicamente se trata de hacer propaganda de cara a la población civil para que no solo no dé cobertura de ningún tipo a los talibanes o a los insurgentes, sino que delaten cualquier movimiento sospechoso. Son los que ofrecen recompensas a esos delatores, son los que de alguna manera intentan minar la moral de esos insurgentes en las montañas, intentando provocar su deserción, sea tentándoles, amenazándoles. Haciendo un paralelismo, Santi, en España, en la guerra civil, guerra psicológica, sería, por ejemplo, los discursos radiados de Queipo de Llano para ascender por el sur, que causaban auténtico terror solo de palabra y hacían huir en muchas ocasiones a ejércitos contrarios, ¿no? Evidentemente, como las emisiones en inglés que hacían los nazis durante la batalla de Inglaterra, como las emisiones en alemán y en francés que se hacían desde la BBC. Es decir, es una práctica que por lo menos a lo largo del siglo XX se ha llevado a cabo siempre hacia el enemigo. Pero claro, lo que se encuentra Michael Hastings cuando empieza a escarbar en este lugar es que hay un oficial, Michael Holmes, que no está del todo conforme con algunas cosas. ¿Se ha arrepentido? Sí, y empieza a confesarle cierta información y a pasarle ciertos documentos que parece ser que la sustentan. Y es que parece ser que Michael Holmes, cuando llega a Afganistán, es llamado por el teniente general William Caldwell, que le hace una propuesta absolutamente inmoral y absolutamente ilegal en los Estados Unidos. Pero veamos que sea el propio Michael Hastings, que tenemos un corte de una entrevista, el que nos lo explique. Escuchamos a Michael Hastings.
Bien, lo que creo que es más interesante es que esta unidad se resistió, por lo que lo más importante no es el misterio que hay detrás de ello o los recursos que se utilizaron. La misión original, la que se supone que realmente tenían que hacer, era ejercer una influencia, pero cuando llegaron allí, el general Caldwell y sus hombres dijeron: no, lo que realmente queremos es que trabajéis en sugestionar a senadores y oficiales militares. Pero lo que ocurrió es que el líder de la operación dijo que creía que era totalmente ilegal hacerlo, así que se ha convertido en todo un dilema. No sabemos el impacto que hubo realmente en dichas operaciones. Pues estos técnicos formados exhaustivamente en algunas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y luego entrenados en el ejército, se encontraron con que lo que les pedía el general Caldwell era que a los dignatarios tanto estadounidenses, congresistas, senadores, políticos, incluso altos mandos militares que visitaban Afganistán, sino también a dignatarios extranjeros, periodistas, etcétera, etcétera, les aplicaran esas técnicas casi coercitivas para modificar su voluntad y modificar su conducta. ¿Para qué? Pues lógicamente porque lo que quería el general Caldwell era más presupuesto, más hombres, más contundencia en las medidas, más dureza en la ocupación, y esa era su visión. Entonces él tenía esa herramienta que era ese departamento de guerra psicológica y lo utilizó en su provecho. ¿Qué sucede? Y de aquí viene el escándalo. Evidentemente a todos los que estamos oyendo esto nos parece fatal, pero es que en Estados Unidos es ilegal y hay legislación al respecto. De hecho, legislación que proviene de los años 40, de justo los albores de la Guerra Fría, porque lo que se pretendía evitar era que se dieran en Estados Unidos situaciones como las que se habían dado en la Alemania nazi o se estaban dando en aquel momento en la Rusia de Stalin, en que tremendas maquinarias propagandísticas eran lanzadas sin ningún tipo de miramiento contra la población del propio país. Entonces hay leyes en Estados Unidos que hacen absolutamente ilegal que los servicios de propaganda militares actúen sobre los propios ciudadanos norteamericanos. ¿Qué está sucediendo? Pues lógicamente ha habido destituciones, una investigación oficial, el escándalo está servido, Rolling Stone está marcándose pues uno de sus mayores tantos periodísticos, que siempre ha sido, a pesar de ser una revista que ha destacado por su tratamiento de temas musicales, etcétera, etcétera, ha sido una revista con un periodismo de investigación envidiable a lo largo de toda su historia. Santiago, y que ya ha puesto en serios problemas a la administración norteamericana, sí, en otras ocasiones. Efectivamente. No hay más que recordar el pasado mes de junio, por un artículo de parecidas características, se acusaba a Stanley McChrystal, al general, al comandante en jefe de las tropas en Afganistán, precisamente, en fin, que estaba llevando a cabo todas las operaciones de guerra. Se le acusaba, bueno, no se le acusaba, se le entrevistaba y se daban unas declaraciones donde él, digamos que minusvaloraba muchos capitostes del gobierno norteamericano, entre otros a Joe Biden, al vicepresidente, que, bueno, él fingía que no lo conocía, que era como poco más o menos que un cero a la izquierda, y todo aquello costó que a este comandante en jefe le sacaran de Afganistán, y fue por Rolling Stone. Y adivina quién hizo aquella entrevista: Michael Hastings. Por cierto, Santi, Javier, escuchando esta información, claro, creemos perfectamente en la operación MK Ultra, en la operación de visualización o de psíquico, o sea, cabe perfectamente en un umbral tan claro, frágil, lo que no sabemos es qué digamos, técnicas se han de aplicado. manipulación mental. Claro, no sabemos qué técnicas hasta se qué han punto de aplicado. refinamiento, si el MK Ultra es de hace 40 años. La cosa es seria porque, por ejemplo, sin ir más lejos, entre las, entre comillas, víctimas, estaría un candidato a la presidencia, como era John McCain. Es decir, a John McCain es uno de los nombres citados. Estaba el almirante Mike Mullen, que es ni más ni menos que prácticamente el responsable casi absoluto de la defensa estadounidense en estos momentos. Es decir, estamos hablando de personajes que están muy altos en la cúpula civil, en la cúpula militar, que intentar torcer su voluntad es un delito democrático de primer orden. Es decir, estaríamos a una magnitud diferente, pero en cuanto a la gravedad, algo muy parecido al escándalo Watergate. Es decir, lo que se le pidió hacer a esa unidad es como si mañana un presidente del gobierno que sea en cualquier país le pida a su servicio de inteligencia que espíe a la oposición. Es decir, es algo que raya lo dictatorial.
Y ha pasado esta semana. Esta semana se ha descubierto algo que también es asombroso, ya que mañana cuando se dan los Oscar, ¿no? Mañana es la ceremonia de los Oscar. Y cuentan, no sé qué os parece, que el 3D es uno de los anzuelos de salvamento del cine, porque el cine estaba pasándolo bastante mal. En España especialmente, ya lo sabemos todos, pero a nivel mundial incluso la afluencia a las salas ha bajado. Están buscando nuevos formatos para intentar que el público vuelva a reengancharse con el cine. Todavía que no sea en Hollywood, tan fácil copiarlo y que se ponga a través de internet. Exactamente, hay muchos problemas con todo esto. Entonces el 3D surgió también como una posibilidad de que es muy difícil, que todavía ocurrirá, pero yo no sé si han funcionado mucho o no, nos pueden sacar dudas nuestros amigos, los televisores con 3D, porque no hay tanta emisión para 3D. Avatar ha sido el gran paso del 3D, lo ha dotado de un éxito tremendo, y fijaros la noticia que nos llega, porque uno nunca deja de quedarse boquiabierto ante la actualidad. Santi, parece que los nazis ya experimentaban con las 3 dimensiones del cine. Los nazis. Yo no sé cómo eran esas películas, si hacían falta las gafas, para qué. Imagino que el tema de la propaganda tiene mucho que ver, pero me parece algo absolutamente increíble, y se ha descubierto esta semana. Sí, y además es de esas historias que también nos da la reflexión de cuántas cosas guardadas en lugares que no sabemos que están permanecen olvidadas a la espera de que alguien las recupere. Un cineasta australiano, Philip Mora, se encontró en un depósito una serie de películas, de rollos de películas. O sea, una vez más, un hallazgo casual. Sí, él iba a hacer un documental. Sí. Iba a hacer un documental sobre los nazis, y en uno de los archivos se encuentra una serie de películas. Iban a hacer algo de Elvis y se encuentran uno de Roswell, aunque sea falso, pero es que siempre es una historia. No, iban así, a hacer un documental sobre nazis. Ajá. Y se encuentra una estantería que está rotulada películas espaciales. Claro, películas espaciales, todo el mundo se imaginaba... No especiales, sino espaciales. Espaciales, claro, todo el mundo se imaginaba, pues serían películas del espacio, de ciencia ficción, de temática astronómica, vaya usted a saber qué. Lo que nadie se imaginaba es que ese espaciales se refería a que eran tridimensionales, que daban una sensación de profundidad. Y entonces se encuentra con estas dos filmaciones que son, parece ser, patrocinadas por el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, y que lo que intentaban era experimentar con esto. Una de ellas, la verdad es que el contenido... sí, el contenido es decepcionante. Sí, es bastante decepcionante. Una de ellas es una especie de Oktoberfest gloriosa germana con salchichas y cervezas y este tipo de cosas. Eso en 3D. Sí, eso en 3D. Con un título muy elocuente que es tan real que casi lo puedes tocar. Sí. Eso lo decían los nazis. Sí, ese era el título de esa película, y otra que era... Es real que casi puedes tocar una salchicha alemana. Año 36. ¿No? Año 36. Año 36. Y luego hay otra película también que se titulaba 6 chicas en un fin de semana. En fin. Sí, que estaba además protagonizadas por las grandes estrellas de la UFA, de la productora cinematográfica estaba del la UFA régimen. Detrás. Sí, entonces allí estaban de fin de semana, vaya a saber en qué escarceos esas 6 bellezas, pues en 3 dimensiones. ¿Y se sabe si hacía falta algún dispositivo tipo gafa azul y roja? Lo que se piensa es que se hacía con 2 cámaras a las que se les ponía delante un prisma, y eso es lo que daba ese efecto de tridimensionalidad. Y, hombre, la noticia a mí me parece especialmente interesante porque Philip Mora, como en la noticia anterior con Rolling Stone, también tiene antecedentes. Él hace unos años descubrió unas imágenes inéditas filmadas por Eva Braun, en las que, en color, no sé si las recordáis, se dieron en todos los informativos del mundo, en las que se veían escenas de la vida del Führer también domésticas y inéditas. Por lo tanto, es un personaje que viene también avalado por, digamos, una trayectoria de investigación y de hallazgo de este tipo de materiales. La gran pregunta es, ¿qué otras películas que no han salido? ¿Qué experimentos visuales? Películas espaciales. Vete tú a saber con qué rótulo están las otras. Pero fíjate que nos sorprendemos, pero no debería sorprendernos tanto. Va un poco con la tecnología desconocida nazi. Claro, ¿no? Y la conocida. Estamos en 1936. En 1936 fue también la Olimpiada de Berlín. Y la Olimpiada de Berlín fue el primer evento deportivo cubierto por la televisión. En el 36. En el 36, los nazis tenían cámaras de televisión, y en circuitos cerrados a lo largo de todo el complejo olímpico se televisaban las pruebas deportivas. Y hasta, prácticamente 20 años después, no hubo televisión en España
20 años antes la vi en Alemania. Son detalles que nos dejan un poco impresionados. Le hemos preguntado a Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, ahora que estamos ante los Oscars, sobre estas películas, y parece que hay una tradición, claro, la del expresionismo alemán, películas pura y duramente esotéricas. ¿Os imagináis? Claro, es que yo siempre estoy con lo mismo, pero aquí los novelistas y guionistas tienen que estar apuntando. ¿Os imagináis que hay un cajón con películas experimentales en 3D o en otros formatos que los nazis estuvieran ahí manejando con el concepto esotérico, como fue Nosferatu, por ejemplo, que era una oda al esoterismo? Bueno, le hemos preguntado a Ángel Sala. Fueron grandes pioneros y experimentadores del cine, los Friedland, los Murnau, los Paul Weine, bueno, el expresionismo alemán, Metrópolis, pues sobre todo con eso queda dicho, ¿no? Es decir, eran los grandes inventores de todas las técnicas más avanzadas del cine mundial. El Metrópolis, los efectos especiales para darse cuenta de ellos. Y bueno, se siguió experimentando en la época nazi, evidentemente en los estudios UFA sobre todo, y sobre todo por el apoyo de un incondicional del cine, Goebbels, uno de los líderes del partido nazi, que utilizó el cine en cierta manera para controlar al pueblo alemán, pero también porque era un apasionado de esta técnica y experimentaba continuamente. Y un dato más, parece que el cine también es como un bucle, y que después, a ver qué opináis, después de tanto efecto por ordenador, además añadido, después de tanta fantasía, a veces vuelve al fenómeno como sensorial y de barraca, de efecto de ilusionismo que era en su nacimiento. Ángel Sala reflexiona sobre ello. No sé si estaréis de acuerdo o no. Mira, el 3D es un procedimiento, hay que tener en cuenta que el cine nace en la barraca, es un espectáculo de feria, un espectáculo relacionado con la magia. Los primeros cineastas son casi magos, y daros cuenta, por ejemplo, que Méliès, que es el gran inventor, que casi se considera uno de los grandes inventores del cinematógrafo, realizaba unos cartones vivientes que se llamaban, que eran imágenes superpuestas que daban una sensación de relieve. Tenían mucho de teatro, de magia, de ilusionismo, y ahí juega un papel. El cine, curiosamente, está volviendo a la barraca de feria, es decir, está volviendo a provocar sensaciones, además de emociones, sensaciones visuales que le acerquen a lo que sientes en la realidad, pues cuando viajas en un avión o cuando bajas en una montaña rusa. Y ahí tenemos estos procedimientos del 3D, de los IMAX, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estáis de acuerdo o no, pero el cine está volviendo a tener ese concepto un poco de casi eso, que salga de la pantalla y lo puedas tocar, como esas exposiciones que había en los pueblos de España, cuando llegaba el carromato del cinematógrafo, era como un mago el que llevaba, tú veías una realidad paralela. Y quedan cosas por inventar, porque después de que nos aburramos del 3D y a la velocidad a la que van las cosas, esto ocurrirá dentro de poco tiempo, pues habrá que añadir nuevos estímulos sensoriales al cine. Por ejemplo, el olfativo, que es algo mucho de claro, eso. Que es algo que tendrá que inyectarse también. Eso se ha hecho. Y sí, pero además hace 20 años, creo recordar, que yo vi una película en odorama. No, Santi. Sí. Tú eras muy raro, Yo vi una película en odorama, concretamente se titulaba Pink Flamingos. ¿De qué era? Era una película muy particular y muy peculiar. Entonces... Estaba solo en la sala, ¿no? No, ten en cuenta que era una novedad, lo anunciaron, el odorama, pues la gente iba. En vez de gafas, ¿tenéis algo para la nariz? Mira, la historia era que con la entrada, en vez de gafas, te daban una especie de tarjetón que tenía unos rascas con unos números. Entonces la historia era que sobreimpresionado en pantalla, pues se iluminaba un número y tú tenías que rascar y efectivamente... Y esto en la oscuridad de la sala. Efectivamente salía el olor de que impregnaba... Esto lo inventó un español, seguro. No, esto lo inventó un americano que la verdad se lució porque no voy a... Pero había una escena escatológica concretamente... Y olía eso, ¿no? Efectivamente, o sea, no estaba conseguido. Vamos a lanzar la pregunta, o sea, ¿alguien más estaba en la sala con Santiago Camacho? Igual encontramos a alguien... Odorama. O sea, eso es otro... Pink Flamingos en odorama.
En fin, es lo que tiene Milenio, que a veces estas noticias también son pero importantes. Pero era una sala normal de cine, ¿no? No sí, era sí. calificado de esta raza. No, pues a lo mejor, hacer la 14:30, pero a lo mejor era un cine de estos de arte y ensayo, estilo Los Renoir, este tipo de cosas. Pero... Vale. ¿Alguien recuerda algo de eso? O sea, hay unas vías de contacto importantes. Por cierto, esta semana también, un elemento que ha subido por las webs y ha llegado a las páginas de los periódicos de papel, tiene que ver con el SETI, y de nuevo una historia de mensaje, de señal. Es curioso porque hace unos días, yo creo que la semana pasada, decían que iban a hacer un nuevo SETI que se iba a llamar METI, porque al parecer pues las señales que mandábamos al espacio pues que no se entendían y que entonces iban a hacer como un vocabulario universal para que hasta los extraterrestres las comprendieran. Bueno, pues esta misma semana decían las noticias que un telescopio de la NASA ha captado una señal anómala del espacio. Al parecer, esa señal estaba marcada en una de las páginas diciendo no estamos seguros de qué provocó la señal. Existe la leve posibilidad de que haya sido producida por inteligencias extraterrestres. Eso es lo que marcan justo al lado de la señal anómala. O sea, tipo señal wow. Eso es, aquí está. Y continúa diciendo, los colores brillantes en el fondo azul indican, eso en la página web dando la explicación, indican en el fondo azul que una señal anómala fue recibida aquí en la Tierra por un telescopio. Y ahí tenemos la señal, que comprenderán ellos, porque aquí lo que se ve es como un fondo azul con muchísimas estrellitas, parece ser, y una línea. Esta semana, además, se contaba, Javier, un hallazgo impresionante, uno más, ¿no?, del espacio. Creo que 20 millones de tierras, si no me equivoco, que pueda haber en nuestra galaxia con los mismos condicionantes exactos para la vida que el planeta azul. Unos 20 millones solo en nuestra galaxia, en esa pequeña porción del océano cósmico. Y también se hablaba hace 10 días exactamente de la aparición de otros planetas girando en torno a soles con el mismo comportamiento que nuestro sistema solar. Volvemos a lo mismo, cosas que parecían increíbles y que el espacio y la tecnología humana están reconociendo. Sí, lo ha dicho además el científico del telescopio espacial Kepler de la NASA, Bill Borucki, que ha dicho que la Vía Láctea puede contener 20 millones de planetas del tamaño de la Tierra que orbitan sus estrellas dentro de la llamada zona habitable. Con las mismas condiciones de la vida. Vamos a ver. El cinturón de la vida, lo que se llama. 20 millones de planetas como la Tierra con posibilidades de condición en la Vía de Láctea, vida. En la Vía Láctea, Iker. Es decir, que es en nuestro barrio. En nuestra manzana del cosmos. Decía además que la Vía Láctea albergaría 37 millones de planetas, que la mayoría serán gigantes, hechos de gas, pero si las frecuencias de planetas rocosos vistas por Kepler se mantienen, habría al menos unos 100 millones de estrellas que tendrían en su zona habitable un planeta rocoso. Bueno, 20 millones, quedamos con el fragmento y el titular, que yo creo que es increíble, y ojalá. Yo no sé si están preparándonos para algo, pero las noticias llegan en aluvión. Lo que no llegamos a saber, y lo vamos a intentar descifrar, aunque sean titulares con Santi Camacho, con esta música terrible y a la vez maravillosa de Kraftwerk, de Model, ¿no?, el modelo, algo de Anonymous. Se ha puesto este término también muy en boga. ¿Quiénes son? ¿Quién está detrás? ¿Se parece a Wikileaks? ¿Son como comandos de acción que han cogido su fuerza a través de la red? ¿Están dispuestos a hacer otra política? El nombre, a verse, no se sabe quiénes son. Y sin embargo, están apareciendo cada vez más en las noticias. Es una legión auténtica de ciberactivistas que están tomando... Ciberactivistas o activistas sin el ciber, porque iba a decir que están tomando al asalto la red, pero están tomando también al asalto las calles. En muchas ocasiones hay manifestaciones físicas en las cuales podemos ver a cientos de personas con estas máscaras sonrientes que ya son características. Fíjate que es un movimiento que tiene ya hasta su propio credo, su propio mantra, muy cortito, pero que ya es conocido por miles de personas. Dicen: el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Es decir, es que Anonymous, los expertos, lo que vienen a decir es que Anonymous funciona como una bandada de pájaros. No hay nada que la dirija, no hay líderes, no hay gente que imparta doctrina. Hay pájaros que se unen, pájaros que se separan, pero la bandada, mientras sean muchos, sigue siendo la bandada y siguen yendo hacia un lugar común. ¿Y cómo actúan?
Pues empezaron actuando sobre todo en la red. Anonymous, la gente muchas veces cree que es un grupo de hackers, pero en realidad el número de hackers es relativamente reducido. Dando una opción muy optimista, un 10, un 5% sean hackers con conocimientos importantes de informática. El resto pasarían a ser usuarios de Internet más o menos concienciados con las causas. Y dispuestos a ayudar en esa causa común, claro, digamos, puntual de cierto momento. Entonces, ¿cómo hacen para que miles de personas que no tienen conocimientos de Internet para ser hackers participen en programas de hackers? Pues el nombre me encanta porque es de ciencia ficción. Esto es gracias al cañón de iones de órbita baja, o en sus siglas LOIC. El LOIC en realidad es un programa de software que tiene este llamativo apelativo, pues muy peliculero, y que tú te lo puedes bajar, se lo puede bajar cualquiera de las webs más o menos afines o más o menos asociadas, no, porque en realidad más o menos afines sería la palabra, a Anonymous. ¿Y qué hace este software? Te lo instalas en tu ordenador y lo que hace es que tu ordenador sea automáticamente capturado por los que sí saben de informática para poderlo utilizar en los ataques. Utilizar su fuerza, claro, su energía, su capacidad de memoria para alguna acción. Efectivamente, como pasó por ejemplo con el proyecto SETI, en que tú podías dejar ese poder de proceso de tu ordenador en los tiempos que no lo utilizabas para que los científicos de SETI pudieran hacer sus cálculos y ver si había señales del espacio o no en las emisiones que captaban. Pues en este caso tú lo que haces es ceder tu ordenador, el ancho de banda de tu conexión a Internet, para hacer esos ataques a instituciones, a partidos políticos o, en definitiva, a aquellos a los que los activistas de Anonymous consideran que están actuando mal. ¿Y contra qué o a favor de qué, también en titulares anti, han ido estos de Anonymous? Pues mira, ha habido muchos casos, posiblemente los más conocidos. ¿Tú te acuerdas? No te acordarás por el nombre, pero sí te acordarás en cuanto te doy un dato. De Al Turner, tú no te acordarás por el nombre, pero si te digo el Amero, ¿te acuerdas del Amero? Por supuesto, la moneda. Efectivamente, el Amero fue un invento de Al Turner, que es un locutor de radio que en Estados Unidos pues tiene una ideología de supremacismo blanco, racista, ultranacionalista, etcétera, etcétera, y que parece ser que precisamente por esta línea editorial de su programa pues molestó bastante a la gente del incipiente Anonymous en aquel momento, y le lanzaron tal ataque a sus páginas web que tuvo que pagar una cantidad importante, miles de dólares, por el ancho de banda excedido. O sea, de repente, una página web, puede ser la de cualquiera, que tiene X cientos o X miles de visitantes diarios, de repente eso se convierte en millones, el proveedor dice, bueno, has tenido un tráfico que se lo ha saltado todo y prácticamente te arruina. El más conocido de todos los enemigos de Anonymous es la Iglesia de la Cienciología. O sea, ahí estamos hablando ya de una guerra. Una batalla, una ciberguerra. Sí, una guerra absolutamente a muerte. Y todo a raíz de un casus belli muy pequeño, como empiezan las grandes guerras. De repente hay unos vídeos de Tom Cruise que se filtran a YouTube, en los que parece ser que Tom Cruise no actuaba de una forma que a la Iglesia de la Cienciología le pareciera bien. La Iglesia de la Cienciología pide que eso se retire. YouTube accede y retira esos vídeos, y automáticamente Anonymous percibe en eso una muestra de censura por parte de la Iglesia de la Cienciología y lo convierte en su objetivo. Y la verdad es que el proyecto Chanology, que es como Anonymous llama a la guerra contra la Iglesia de la Cienciología, ha tenido importantísimos éxitos, siempre de la parte de Anonymous, además. Ataques informáticos, todo tipo de presiones, manifestaciones frente a las sedes. ¿En España han intervenido? En España lo más conocido, y pasó hace relativamente poco, es la reacción de Anonymous contra la ley Sinde. Los Goya, ¿no? Efectivamente. El ataque, y los ataques cibernéticos. Ataques cibernéticos contra las sedes del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de la SGAE, de la Academia del Cine, y
evidentemente en la gala de entrega de los Goya, pues una manifestación de unos cientos de personas ataviados con las famosas máscaras, que son máscaras que proceden de la película basada en el cómic de Alan Moore, V de Vendetta, en las cuales se representa a Guy Fawkes, que es un personaje inglés que protagonizó lo que se llamó el motín de la pólvora, que básicamente era un plan anarquista de alguna forma para volar el Parlamento británico. Pues este personaje escogido por el protagonista de esta película como icono de su revolución anarquista, y a su vez los de Anonymous, precisamente porque simboliza que todos tenemos una misma cara, no se nos puede imputar nada porque es una bandada de pájaros, es un ejemplo muy bueno, pues lo han cogido a su vez como uniforme. Particularidades: odian los líderes. O sea, había un personaje que se llamaba Cool Blood que intentó hacerse portavoz, dio algunas entrevistas y tal, automáticamente ha sido llevado al ostracismo. O sea, cuando alguien de repente da la cara y dice yo me llamo tal, fulanito de tal, y pertenezco a Anonymous, automáticamente el grupo lo rechaza y lo aparta. Tiene una reacción inmune contra cualquier tipo de liderazgo. En muchos sentidos se parece mucho, en otro concepto, a Al Qaeda, desde el punto de vista de que no hay una estructura piramidal de ningún tipo, es completamente transversal. No, cualquiera puede pertenecer y cualquiera puede reivindicar el nombre de Anonymous para llevar a cabo una acción, siempre y cuando tenga el suficiente número de gente que lo respalde. Y estamos completamente ante un fenómeno social nuevo que dará muchísimo que hablar. Dará mucho que hablar, estaremos muy pendientes, y es la muestra gráfica, yo creo, amigos, de cómo está cambiando el mundo en segundos, en minutos, de forma exponencial, y están surgiendo reacciones increíbles en esa gran red, en esa mente colectiva que es Internet, ingobernable, y que, bueno, espero que los Anonymous hagan cosas para bien. Vamos a ver, estaremos vigilantes. Está dando mucho que hablar es Pink Flamingos, que nos están mandando ahora lo comentamos, las direcciones y las carátulas de las películas que veías antes. Pero esto es un poco también la red, que en un instante tenemos ya la documentación ahí en la página. Pues nos mandaba la carátula de Pink Flamingos. José de Valencia nos decía, Dios mío, si de por sí Pink Flamingos es nauseabunda, en Odorama debe ser épica. Ahí estaba Santi Camacho. La carátula es una especie de travesti, ¿no? Vestido Divine de rojo. El personaje. En mi disculpa hay que decir, los 80 fueron una época muy rara, muy mamarracha, muy extrema. De nada, no hace falta. Pero por eso Santi tiene ese bagaje, luego nos enseña. Un travesti con una cabeza de cerdo en sus manos y... En Odorama. Xavi de Madrid, Dios mío, Pink Flamingos. Oye, una película la historia muy perturbadora, cine de culto con trash. La protagonista era un travesti escatológico, encima con olor. Vaya experiencia. Un saludo, amigos. Y Santi, yo lo veo a Santi solo en una sala oscura y turbia, solo rascando los números. Oye, yo no pensaba que Wikipedia pudiera tener una entrada de Pink Flamingos. Acabo de encontrarla, y la tal o el tal Divine estaba considerado, dice la Wikipedia, como la persona más inmunda del mundo. Sí. Por eso cobra fuerza la imagen de Santi. Ahí, la próxima vez no digas el título de la película que fuiste a ver. Diego desde Palencia nos dice, el amigo, es el videojuego Larry 7 también tenía un sistema de tarjeta con olores que no triunfó mucho, pero era curioso, sobre todo el olor a pescado podrido. Encima olores agradables, ¿eh? Estaba muy bien, sí. Decía, yo de niño escuchaba sonajeros y un bebé llorando y me daba miedo contarlo porque el niño no lo veía. Ya de adolescente descubrí, y ahí se nos cortó el mensaje. Otro es para Ana Rincón, que nos decía, tengo una prima de 3 años que desde hace unos meses le dice a su madre que está jugando con su amiga cuando está sola en su cuarto. Habla con ella como si realmente tuviera una conversación con alguien, como si estuviera jugando con una niña que solo ella ve. La verdad es que llega a dar miedo. También nos decían, tengo 2 problemas. Uno, me toca de guarda solo en la fábrica más tétrica de toda Sevilla. Y 2, mi hijo va a cumplir 3 años y su madre, de pequeña, hablaba sola. Otra de las entradas es para Ana de Madrid, que decía, yo tenía un amigo imaginario, se llamaba Héctor, y prefería jugar con él
que con mis amigas. Era más divertido. Un día, desgraciadamente, se fue y me pasé una semana llorando. Y el último es para Pablo de Móstoles. Es cierto que a los perros les pasa lo mismo que a los niños. Mi perro algunas noches se queda mirando. Chicos, pues ha sido un auténtico placer estar con vosotros estas 3 horas de información, incluso con cierta desconexión o descongestión, porque es necesario. Hemos tenido un momento vibrante que nunca vamos a olvidar, un momento de pura radio, y desde luego estamos dispuestos a investigar qué ha pasado con esas risas que se han convertido en uno de los temas del momento en España y en los países de habla hispana. Carlos Largo hizo la investigación, Fermín Agustí, nuestro compañero Coque Peinado, y Noel Calero al otro lado de la nave del misterio radiofónico. Santi Camacho, como siempre, magistral, gracias por enseñarnos cosas. Hasta mañana en la tele, compañero. A ver si conseguimos que el Odorama sea Trend Topic, que sería una... Odorama Trend Topic, sí. Tú eres capaz de meterlo como número 1. Odorama-Camacho. Hoy hemos descubierto una cosa que en el fondo ya sabíamos, y es que la mente infantil, la mente del niño, es capaz de ver cosas maravillosas que vamos perdiendo, como perdemos neuronas cada día. Qué bonito sería recuperar parte de esa magia, de esa zona mágica de los niños, capaces de observar quizá la raíz de la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué van a ser todo fantasías, amigos invisibles que puede explicar la ciencia, ensoñaciones? ¿Por qué no pensar que en la mente del niño se ve la auténtica verdad que hemos perdido? Sería bonito creerlo, ¿verdad? Nosotros, desde luego, en nuestra alma se ve, la de este equipo, hay por fortuna mucha niñez, y que así siga por mucho tiempo.